Capítulo N. Más allá del horizonte del tiempo. Futuro del universo. Introducción. Como ya se vio en capítulos anteriores, la primera estructura de la historia natural del universo fue el protouniverso superficial esférico de bosones creadores originales, siendo el primer cambio o fenómeno el Big Bang según tres microetapas por fluctuación gravito-inercial desde puntos de vacío carentes de masa energía hacia el bosón de Higgs original, seguida de la fluctuación electromagnética de este bosón hacia pares inestables de partícula-antipartícula, y un tercer paso continuando con un decaimiento de estas partículas inestables en las partículas infinitamente estables actuales, tanto en los fermiones con carga o electromagnética del electrón y del protón, así como el neutrón, como en los fermiones neutros o gravitatorios de los neutrinos, origen de materia, antimateria y la materia oscura o transparente. Amén de los desacoplamientos de fotones para dispersar la radiación que baña todos los rincones del universo. Las condiciones iniciales de nuestro universo según su DNI cósmico, masa del bosón original, masa inercial relativista de todo el universo según segunda aleatoriedad, y según su ADN cósmico, distribución aleatoria de fermiones por la superficie esférica, tercera aleatoriedad con distintas masa de reposo, velocidad de lanzamiento y carga eléctrica en cada punto en la superficie original. Mas las leyes físicas determinarán los futuros estados universales, como por ejemplo el estado actual, y a la vez el estado actual no es más que un conjunto de las condiciones iniciales para llevarnos junto a las mismas leyes físicas, las mismas en todo espacio, en todo tiempo y para todas las partículas, principio cosmológico universal, la ley de las leyes, que nos llevarán a futuros estados universales, conduciéndonos hasta su hipotético final, como se verá en este presente capítulo N, especulaciones más allá del horizonte del tiempo, el futuro del universo a corto, medio y largo plazos. Según el modelo cosmológico, se especulan diversos futuros para el universo. En todo caso, dicho futuro debe ser una prolongación del comportamiento del universo según el estado actual y según las leyes de la física cósmica o cosmología fundamentada en la física fundamental, como se sabe. Además, hay que tener en cuenta que se entiende como final de un universo, es decir, de la totalidad, aspectos metafísicos. Este capítulo se desarrollará a través de dos láminas. La lámina 48, donde se expone el futuro universal a corto plazo desde la actualidad, cuando el hemi-universo antimaterial implosiona hacia el centro y el hemi-universo material se expande hacia afuera hasta llegar a unas máximas fronteras debido al carácter cerrado de la parte material del universo. Se verá en su momento. Además del carácter abierto de la parte radiativa del mismo, produciéndose un Big Crunch material y un Big Rip radiativo, desde el punto de vista entrópico energético. La historia universal es una continua separación de la materia y de la energía radiativa hacia su final. En el capítulo 49 se expondrá el futuro universal a medio y largo plazos, configurándose una estructura material central que tiende hacia la estabilidad y un halo radiativo expansivo sin límite que también tiende a la estabilidad, conservándose la energía y aumentando la entropía,
como corresponde al cumplimiento de las leyes termodinámicas aplicadas a la cosmología. Finalmente, el estado límite asintótico en el horizonte del tiempo eterno se espera el estado final al cual se tiende pero no se llega, o necrouniverso final de estabilidad absoluta cada vez más cerca, pero falta siempre aún pasos por llegar. Lámina 48. Futuro del universo a corto plazo. El Big Crunch. En la materialización de cada bosón original H, un fermión material se dirigió radialmente hacia el exterior y su antifermión se dirigió radialmente hacia el interior o centro del universo con una gama de masas intrínsecas desde una masa cero a la mitad de la masa del bosón de Higgs original, siendo mb la masa relativista de tal bosón original y con una gama de velocidades entre 0 y la velocidad de la luz, que generan el reparto de materia y radiación desde la superficie original de radio original R0 a la superficie interna RI igual a R0 menos C por tiempo t, y a la superficie externa RE igual a R0 más C, la velocidad de la luz, por el tiempo transcurrido t, a lo largo de la historia universal desde t igual a 0 a t igual a la edad actual TU del universo. Ambas superficies límite interna y externa de radiación EM o fotones primarios, todas las demás partículas rellenan los espacios interiores desde velocidad 0, quedándose en la superficie original hasta velocidad v determinada a distintas distancias r igual a v por t, en todo momento de la historia universal para una edad t determinada, y en la actualidad sería un radio r igual a v, velocidad de lanzamiento, multiplicada por la edad TU del universo actual. Las partículas se han ido distribuyendo desde una superficie esférica de nacimiento hasta un volumen tridimensional que, sumado a la acreción gravitatoria y a la compactación electromagnética y electronuclear, resulta un universo de nubes materiales, nebulosas y centros compactos esféricos, es decir, astros, tanto materiales como antimateriales, en la materia electromagnética, ambos rodeados o envueltos en halos de haces de neutrinos en la materia oscura o transparente, apelmazante gravitatoriamente, resultando a largo plazo una red de entidades oscilantes orbitantes con zonas más densas y superdensas y otras zonas vacías y supervacías, extremas, análogamente a la estructuración de nuestro propio sistema solar, pero a gran escala fractalmente, fruto de la geometría interactiva de la gravedad, que es muy intensa localmente y muy débil a medias y grandes distancias. Recuérdese que la gravedad es igual a constante de gravedad G por la masa atractiva M dividida entre el cuadrado de la distancia, de ese inverso al cuadrado. A la vez, el hemiuniverso material expansiona hasta un límite máximo regresando a la implosión. Se denomina Big Crunch, al ser un universo interactivamente cerrado, como se verá a continuación. El universo, al nacer desde la nada, tiene como valor absoluto de la energía masa total efectiva 0, y además, por cumplir las leyes de conservación de tal masa energía, y al ser fundamental y conceptualmente un universo totalitario o aislado, tangencial e interactivamente, la energía
masa total después de nacer y durante toda su historia y para todo universo potencial y para lo posible, sigue siendo cero. Tenemos pues energía total igual a cero. Así pues, energía total igual a cero igual energía inercial EI más energía gravitatoria igual energía inercial de reposo o intrínseca de su cero más energía cinética más energía gravitatoria. Esta energía es igual en otra situación, por conservación de la energía mecánica, es igual a su cero prima más energía cinética prima más energía gravitatoria prima. Y además en otra situación cualquiera igual a energía su cero prima más energía cinética doble prima más energía gravitatoria doble prima más cuando emita en los procesos cuánticos fotones más la energía de los fotones, y todo ello se resume en que es igual a la energía intrínseca E sub cero prima más energía mecánica prima más energía bosón de los fotones, y todo ello igual a cero. Se libera radiación fotónica E sub I positiva a cambio de crear energía de enlace interactiva negativa, energías electromagnética, energía electronuclear en los sistemas materiales, como la energía intrínseca E sub cero es positiva, son energías intrínsecas de la parte material del universo, sea tanto estable como inestable, o sea electromagnética o gravitatoria. Tales energías son positivas, y la energía cinética pura de la radiación emergida de los fotones E sub I es también positiva. Tenemos que la energía mecánica de la parte material del universo, nebulosa de materia, antimateria, nebulosa o halos de materia oscura y astros de materia, antimateria, etc., tiene energía mecánica negativa. Energía mecánica igual a menos energía intrínseca E sub cero menos energía radiativa o de fotones menos EI. Y esto es negativa o muy negativa. Se trata de un sistema cerrado, oscilaciones, orbitaciones o implosión global, ya que al ser la energía mecánica igual a energía cinética más energía gravitatoria más energía eléctrica más energía electronuclear, microscópicamente y macroscópicamente, y para ser negativa, las interacciones atractivas efectivas anotadas deben ser mayores que la energía cinética inercial, provocando que las partículas en su viaje por el espacio adquieran una energía interactiva mayor y negativa que la cinética inercial, menor y positiva. Si la energía mecánica fuese cero, las partículas adquirirían en una expansión al infinito energía potencial interactiva cero, pero pararían en tal infinito, energía mecánica igual a cero. Sistema abierto parabólico. Si la energía mecánica fuera positiva, todavía tendría energía cinética o sistema abierto hiperbólico. El universo, al nacer desde la nada, se ha visto que el sistema es cerrado respecto a la materia, y muy cerrado. Energía mecánica prima es igual a menos energía intrínseca E sub cero menos energía de radiación fotónica. Todo muy negativo. Más negativo aún, dependiendo de la evolución universal, donde la energía mecánica se vuelve cada vez más negativa a costa de disminuir la energía cinética. Freno inercial. Y además, debido a que los sistemas materiales se van configurando o estructurando de tal manera que las energías de enlace, que son negativas, han ido aumentando a todos los niveles. Se va construyendo edificios materiales, nuclearmente, atómicamente, químicamente, gravitatoriamente,
tal que en cada fluctuación electronuclear o electromagnética, sobre todo la adquisición de más energía negativa, viene aparejada la emisión de fotones desacoplados al exterior de energía cinética pura positiva. Por ello, disminuye progresivamente la energía mecánica astrofísica a lo largo de la historia universal. La historia universal energéticamente es un proceso continuo, extenso y cuántico puntual, donde la energía mecánica de la parte material va disminuyendo a la vez que la energía radiativa expulsada va aumentando y expandiéndose al infinito exterior, quedándose el universo hacia el horizonte de los tiempos como un necrouniverso análogo a un fósil cósmico extremadamente pobre en energía mecánica, pobre químicamente, nuclearmente y térmicamente, hacia la estabilidad total final, y solo le queda la masa energía intrínseca, E sub 0 igual a m sub 0 c cuadrado, con la cual permanece estable, pero al fin y al cabo existentes tangiblemente. Tenemos noción de la infinita estabilidad de nuestros fermiones estables fundamentales, formando una estructura material fenomenológicamente inactiva, tanto cuántica, nucleocorticalmente como químicamente. No se envían ni reciben más fotones, no hay transformaciones químicas ni termodinámicas, no hay intercambios térmicos. A niveles astrofísicos tenemos estabilidad orbital y cosmológicamente se adquiere un estable disco material de acreción formado de galaxias satélites con supraagujero negro central y una gigantesca esfera envolvente de materia transparente o oscura de neutrinos. La radiación electromagnética, fotones de luz y de todo el espectro, escapa al infinito reduciendo su masa en energía frecuencia. Energía mecánica igual, energía sub 0 más energía cinética más energía rotatoria, queda por fin para fotones energía mecánica igual a masa del fotón por c cuadrado menos gm partido por r, siendo m la masa del foco emisor de fotones, y todo ello igual a cero, porque son los fotones que nacen desde la distancia r igual a sub 0 de Schwarzschild igual a gm partido por c cuadrado. Al tener energía mecánica cero, los fotones llegan al infinito, lo que quiere decir que escapan hacia los infinitos espacios vacíos y sin retorno posible. No hay materia para reflejarse, y aumentando brutalmente la entropía por dos razones: por grandísima dispersión radial de todas las direcciones del espacio y por la máxima velocidad de dispersión o velocidad de la luz. El semiuniverso antimaterial implosiona hacia el centro, extremadamente hacia el colapso central, donde se produce una supranova antimaterial hemiuniversal progresiva, donde la mitad interna se estructura según un núcleo o supraagujero negro hemiuniversal de antineutrones, por el acoplamiento antiprotón-positrón en los antineutrones en interacción electrodébil, y entre los antiprotones con interacción electrofuerte, formándose paralelamente su frontera de suceso de Schwarzschild de este supraagujero negro central. La segunda mitad del hemiuniverso antimaterial, tras la implosión, expansión, acción-reacción, como en los agujeros negros ordinarios, se expande al encuentro de la mencionada materia implosiva del Big Crunch. La radiación forma un fogonazo extenso e intenso o supernova
que se perderá hacia los exteriores universales, y la antimateria dispersiva se cruzará con la materia implosiva para mezclarse establemente o para aniquilarse mutuamente. Radiación que también escapará al exterior. Los papeles evolutivos de la materia, antimateria y materia, y de la radiación se han intercambiado o se han invertido. La materia implosiva y la antimateria se expanden. Ahora la materia y antimateria se aniquilan mutuamente y se transforma en radiación. El resto de materia y antimateria se va estabilizando alrededor del gigantesco agujero negro antimaterial central como una esfera de acreción orbitante inestable que, a la larga, se convierte en un gigantesco disco de acreción más estable cuya estructura es el de una inmensa mayoría de astros y galaxias, una minoría de antiastros y antigalaxias orbitantes, y todo este conjunto universal nucleocortical rodeado de una nube esférica de materia oscura o transparente estable desde el principio, ya que los neutrinos no colisionan ni se aniquilan, para compactar gravitatoriamente a este futuro universo a medio plazo. En la teoría de la gravedad de Einstein aplicada a la evolución cosmológica del universo se obtienen muchas soluciones sobre tal evolución cosmológica. En este modelo cosmológico que narra la evolución universal, la historia natural del universo, así como describe la estructura del mismo en el tiempo y en el espacio, el universo adquiere muchas evoluciones configuraciones. Cada alternativa o tipo de solución en las ecuaciones einsteinianas no son incompatibles entre sí, sino que corresponden a cada región del universo y a cada etapa de la historia del mismo. La estructura inicial del universo es una superficie esférica de bosones creadores para materializarse en dos superficies esféricas fermiónicas simétricas de completa simetría para garantizar la causabilidad mutua. Luego se configura en un hemiuniverso volúmico material expansivo y en un hemiuniverso volúmico antimaterial implosivo, simétrico especular, y ambos invadidos por la materia oscura o transparente. Ambos hemiuniversos se separan radial y progresivamente viajando desde velocidad de lanzamiento 0, quedándose por las inmediaciones del nacimiento hasta cierta velocidad de lanzamiento entre 0 y la velocidad de la luz, rellenando internamente las bandas esféricas de tales hemiuniversos en ambos sentidos. Además, en la primera fase histórica, la mitad material es expansiva, mientras que la mitad antimaterial es implosiva, llevándose su materia oscura intersticial por gravedad. En una segunda fase histórica, la parte material llega a un punto de retorno o Big Crunch para implosionar, mientras que la antimateria colapsa en un superagujero negro hemiuniversal antimaterial como residuo central, y su zona externa antimaterial rebota para expandirse en una supernova única en la historia universal y en extensión intensidad, donde ambos universos han invertido sus tendencias y van al encuentro hacia una aniquilación cósmica, más bien extensa que intensa, pues el encuentro puntual de astros y antiastros en tan vastos espacios vacíos es poco probable localmente,
aunque muy probable globalmente. Más tarde, el núcleo central antimaterial EMI universal tenderá a la estabilidad, así como la zona de encuentro materia-antimateria sufrirá una aniquilación progresiva, generando una fantástica cantidad de radiación en esta etapa universal, la cual tal radiación se evacuará a los infinitos espacios exteriores. Al final tendremos un universo que tiende a la estabilidad astral y cosmológica, núcleo o agujero negro central, disco de acreción universal, galaxia de galaxias, halo esférico de materia oscura universal envolvente y halo de radiación electromagnética envolvente más externa que tiende a la estabilidad por uniformidad al infinito y cada vez más tenue con tendencia a la nulidad de densidad en el horizonte de sus ilimitadas fronteras y en el horizonte del tiempo en la eternidad, en su evolución futura extrema hacia el necrouniverso final. Recordando las soluciones de Einstein y posteriormente cosmólogos, el universo nació como un agujero negro sin núcleo central, con una superficie frontera de bosones creadores de radio R0 igual a G, masa universal dividido entre C cuadrado, M, masa inercial total del universo, y termina con un agujero negro central con núcleo antimaterial con superficie de frontera R' igual a G por masa prima de agujero central dividido entre C cuadrado, con disco de acreción material universal con esfera de neutrinos, todo hacia la estabilidad interior, además de una zona externa envolvente de radiación creciente ilimitadamente hacia su dilución, y todo ello levitando en el infinito espacio vacío externo, herencia de la nada precedente a la génesis universal. La radiación electromagnética no se desconecta de la materia, según el modelo de Virri, según el cual el espacio-tiempo que arrastra a sus astros, según la teoría de la inflación acelerada, desgajando a una parte del universo de otra parte del mismo, con velocidades relativas superiores a la de la luz. Todo esto es sin fundamento, irreal físicamente. Los fotones dirigidos hacia el infinito vacío exterior son irrecuperables, pero los dirigidos hacia la materia-antimateria interior siempre llegan a los receptores. Estos están formados por materia electromagnética, pero la materia oscura o gravitatoria de neutrinos ignora a los fotones y viceversa. En cuanto a comprender por qué no se produce el mitológico Virri, según el cual la luz de ciertas galaxias muy lejanas y muy rápida en su alejamiento dejará de llegar a nosotros, no puede ocurrir, ni por inercia, según el efecto Doppler, ni por gravedad, según efecto Einstein. Todo el universo está conectado ópticamente, todo con todo, pues solo es cuestión de tiempo de que la luz llegue de un rincón al otro, pero llega garantizadamente, salvo la luz que escapa a los infinitos del espacio externo. Recordemos por Doppler, frecuencia recibida igual a frecuencia emitida por 1 menos v partido por c partido de la raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Y si la velocidad relativa emisor-receptor v tiende a c, calculando por un límite cuando v tiende a c, la frecuencia queda como 0 partido por 0, indeterminación que se resuelve por la regla del L'Hopital, y queda finalmente que
la frecuencia recibida desde una estrella que se aleja de nosotros, la velocidad de la luz es cero. Aquí sí tendría desconexión óptica y por lo tanto el efecto Birri, pero ningún foco material emisor como una estrella logra separarse de nosotros a velocidades igual a la velocidad de la luz. Es decir, si la velocidad de un emisor respecto a un receptor se acerca a la velocidad de la luz o viceversa, la frecuencia se acerca a cero. Es decir, no recibirá luz. Este sería el Birri, o desconexión óptica, de un astro respecto a otro, o de una parte del universo respecto a otra. Pero esto no puede pasar porque los astros emisores o receptores son materiales y nunca la velocidad puede ser la velocidad de la luz, porque tendría energía infinita, y nunca la frecuencia de los fotones que nos envía es cero. Es decir, no existirían fotones recibidos. Contrariamente, siempre existirán fotones, aunque de una frecuencia tendente a cero, pero nunca a cero. Toda luz llega a todas partes inercialmente. No existe el Birri entre partes de astros, emisor receptor. Son materiales. La velocidad de materiales es menor que c. Sin embargo, la radiación se despega de la materia y se escapa a los espacios infinitos externos. Sí se está produciendo un Birri de la radiación respecto a la materia durante toda la historia del universo. Vemos el otro aspecto, el aspecto gravitatorio o efecto Einstein, según se vio en Relatividad General, capítulo G, lámina 26, y en agujeros negros, capítulo K. Un fotón que escapa de las inmediaciones de un agujero negro, la frecuencia recibida es frecuencia emitida multiplicado por 1 menos gm c cuadrado r sub c inicial dividido entre 1 menos gm entre c cuadrado de posición final. A medida que el fotón se aleja del centro atractor de masa m, sea un agujero negro estelar o un centro galáctico o el mismísimo centro universal, ya como agujero negro final, la energía cinética del fotón se transforma en gravitatoria. Y aquí está el caso extremo. Y para una distancia infinita que se escape, la frecuencia límite y asintótica a la que tiende el fotón es la siguiente. Atendiendo a la ecuación anterior, la frecuencia que tiende al infinito un fotón es la frecuencia de emisión del origen por 1 menos gm dividido entre c cuadrado por la posición r sub 0 del foco o estrella, siendo r sub 0 la posición de salida del fotón. Como podemos ver, tal frecuencia límite siempre es de signo positivo. Para una salida r 0 mayor que el radio de Schwarzschild de tal astro como el agujero negro. Es decir, para salir a una distancia mayor que r de Schwarzschild gm c cuadrado, fuera de la superficie frontera de los agujeros negros. Energía cinética nunca nula ni negativa, garantizando que siempre se escapará al infinito, pero de finita expansión hacia nada. Pero si el lugar de salida del fotón fuera menor que el radio de Schwarzschild interior a un agujero negro, la frecuencia sería cero o negativa, por lo que desde dentro de esa superficie, como ya se sabe del agujero negro, no sale ningún fotón. Y se sabe qué es lo que está haciendo tal fotón, absorbido gravitatoriamente en él. Lo que está haciendo es que el fotón en ese agujero negro está orbitando en la superficie frontera. Recuérdese, fuerza de gravedad igual a gmm r cuadrado
por dinámica circular igual a mc cuadrado partido por r, se tiene que el radio de órbita es r igual a gmc cuadrado, precisamente el radio de Schwarzschild. En ambos fenómenos que alteran a la energía y a la frecuencia del fotón, la inercia y la gravitación, se produce en corrimiento al rojo para alejamientos mutuos de foco, y receptor, y corrimiento al rojo para alejamiento del centro atractor. Por otra parte, la gravedad inmediatamente externa a la superficie original en el exterior, en un universo, es gravedad igual a gmr cuadrado igual a grc cuadrado g entre r0 cuadrado igual a c cuadrado partido por r0. Para una estimación, por ejemplo, que el universo tenga un tamaño estimado de 10 elevado a 27 metros, pues resulta que la gravedad en la superficie del universo original, protouniverso esférico, es de 9 por 10 elevado a menos 11 metros segundo cuadrado. Extremadamente débil. No desacelera apreciadamente a los fermiones materiales que inician su expansión. Interiormente por Gauss se demuestra que la gravedad interior de esa superficie esférica es cero. No desacelera a los antifermiones en la superficie implosiva. En la superficie radiativa interna y externa, los fotones no varían su velocidad, no aceleran naturalmente. La velocidad de escape de los fotones se calcula según la conservación de la energía mecánica para un fotón en el nacimiento del universo. mc cuadrado menos gmmr igual mc cuadrado menos gmmr, quedando de tal manera que la energía cinética es h de Planck, frecuencia de lanzamiento, por 1 menos gm c cuadrado r sub 0 entre 1 menos gm c cuadrado r. Para fotones que se dirigen hacia afuera de la superficie esférica del protouniverso original, para lograr llegar al infinito, tenemos que la energía cinética de tales fotones es igual a h por la frecuencia de lanzamiento por 1 menos gm entre c cuadrado r sub 0, el r sub 0 de la superficie esférica, según se vio en agujeros negros. Pero los fotones primordiales que nacen desde la propia superficie por dispersión del bosón original y se dirigen hacia afuera tienen un radio inicial de r igual a gm c cuadrado, resultando curiosamente que la energía cinética de los fotones es cero, por lo que estos fotones escapan al infinito, y más aún los restantes fotones que nacen fuera y posteriormente igual. Solo los fotones que nacen fuera del agujero negro tienen posibilidad de expandirse al infinito. Recuérdese que la frecuencia de un fotón es igual a la frecuencia de lanzamiento por 1 menos gm c cuadrado r sub 0, que es la frecuencia límite al infinito, siempre que r sub 0 de origen de lanzamiento sea mayor que la radio de Schwarzschild. Sin embargo, en la génesis, los fotones gemelos que se dirigen al centro universal, como interiormente el gravedad es cero, según Gauss, la energía gravitatoria es uniforme interiormente. Continuando con el nacimiento del universo, tenemos que un fotón sale con una energía cinética E sub c 0 más una energía gravitatoria E sub g 0,
que se transforma en energía cinética más energía gravitatoria, de tal manera que la energía cinética intrínseca igual a energía cinética e igual a constante en la capa de fotones primordiales o superficie de Hubble-Minkowski interna. Capa de fotones que se dirige al centro universal con energía cinética igual a masa del fotón por c cuadrado, sin variar ni la velocidad ni energía cinética, ni la masa relativista, ni la frecuencia, ni la longitud de onda. Al final, los fotones confluyen hacia el centro universal en una gran conjunción o interferencia cósmica, equivalentemente a una supernova sin colapso de ningún astro material, para luego dispersarse radialmente expandiéndose. Para los fermiones que emergen en la génesis material exterior, razonamiento análogo a los fotones, estos experimentan procesos continuos, conservación de energía mecánica, y cuánticos, transformándose energía mecánica en energía de radiación, de bosones interactivos donde se hallen tales procesos cuánticos. Tenemos que 0 igual a energía total igual a energía sub 0 intrínseca más energía cinética más energía aleatoria más energía eléctrica más energía radiante. Teniendo que la energía mecánica es igual a energía cinética más energía radiatoria más energía eléctrica, tenemos que la energía mecánica es igual a menos energía intrínseca menos energía radiante, y ello muy negativo, menor que 0, como ya vimos. A los fermiones internos que se dirigen al centro universal les ocurre algo parecido que a los fermiones externos, pero de forma simétrica. La energía mecánica es igual a menos energía intrínseca de su 0 menos energía de radiación, muy negativa, muy menor que 0. También se producen fotones de radiación en los fenómenos cuánticos, pero globalmente en mi universo interior hay un gran descenso de energía gravitatoria y un gran incremento de energía cinética, en principio, para luego, en el colapso central, generarse una gran supernova con la emisión de una inconmensurable cantidad de radiación, derivada de una ingente cantidad de energía de enlace negativa por electromagnetismo, por electronuclear y por gravitación. En mi universo externo, la energía mecánica en el infinito es negativa o muy negativa, lo que supone un universo cerrado o muy cerrado, dependiente de esa transformación de energía mecánica en radiación que escapa abiertamente al exterior a cambio de la adquisición de mayores energías de enlace negativa, tanto electromagnética en energías químicas en la construcción de la materia electromagnética, electronuclear, nucleares, construcción de núcleos atómicos y con ello los elementos, y cinéticas locales de traslación, orbitación y rotación, así como energías térmicas. En la primera etapa universal ha habido una génesis universal con un proto-universo superficial esférico para que luego la materia evolucione expansivamente y la antimateria evolucione implosivamente. Esta es la etapa joven en la que nos encontramos. Luego, después del colapso central, el supraagujero negro, la parte de la materia, de la antimateria se expande y la materia retorna para dar lugar a una mítica intersección letal con la aniquilación cósmica de parte de la antimateria con la misma parte de materia, generando grandes radiaciones que se dirigen al exterior. Como se observa en el dibujo de abajo a la derecha
Tras el Big Crunch se inicia la segunda etapa de la historia universal al configurarse el universo como un superquasar universal activo, núcleo cortical. El núcleo adquiere la forma de uno de sus componentes más violentos, los cuásares, geometría fractal, de manera que se tiene un super agujero negro central universal con núcleo de antineutrones de masa m y carga residual q girando a una velocidad angular omega, creando cierto campo aleatorio eléctrico y magnético. Los restos de la aniquilación del hemi-universo material implosivo con parte del hemi-universo antimaterial expansivo consiste en un gran halo esférico de materia oscura inalterada que envuelve a un disco orbitante casi plano, estable de mayoría material y residuo antimaterial que no ha logrado aniquilarse por razones geométricas, formando una galaxia de galaxias. El núcleo central universal está separado de la superficie frontera de sucesos por el vacío. La esfera de materia y antimateria que sobreviven a la interaniquilación se va a estabilizar en forma de disco de acreción que gira en un plano aproximado. Estabilización eterna, pero análoga a los discos de acreción de galaxias individuales y de sistemas planetarios. La materia oscura, que es transparente, ocupa un halo esférico que mantiene esa geometría porque no sufre importantes colisiones y se estabiliza con esa geometría, compactando todo gravitatoriamente como ocurre en las galaxias. El universo, desde el punto de vista estructural, ha adquirido una geometría nuclear, esférica, cortical, plana, de antimateria-materia, un halo esférico orbitante de materia transparente oscura y un halo de expansión radial ilimitada e irreversible que va al infinito exterior. Desde el punto de vista dinámico, se comporta como un cuásar activo, donde la materia que cae al agujero negro central la catapulta en forma de violentos jets o chorros de partículas materiales y energéticas. Son los futuros rayos cósmicos, proyectados hacia los polos, material que regresará al disco de acreción en ciclos, hasta que todo se estabilice y el supercuásar activo tienda a ser inactivo con los tiempos eternales, mientras el universo va perdiendo energía mecánica, internamente se vaya transformando en energías potenciales de enlace negativa, para transformarla paralelamente en energía radiante que expulse a los infinitos exteriores, empobreciendo energéticamente a la materia, enriqueciéndose energéticamente tal halo de radiación, separándose ambos entes físicos, las partículas de energía pura o fotones, de las partículas de materia o fermiones, de una especie de Big Rip radio material. Lámina 49. Futuro del universo a medio plazo, universo nuclear cortical con halo de materia oscura y de radiación, y a largo plazo, el necrouniverso final. El panorama del universo a medio plazo parte de la antimateria que colapsa en su centro formándose un superagujero negro donde aproximadamente se va a condensar la mitad de la antimateria, 25% de la materia universal, y el otro 25% expansiona hacia afuera, antimateria en dispersión, y se dirige al encuentro con la materia en contracción. El núcleo del universo es un agujero negro hipergigantesco, constituido de antineutrones y su frontera de suceso de Schwarzschild R igual a Gm entre C cuadrado, todo de dimensiones colosales. La corteza de este estado universal nuclear cortical, como en el modelo de Rutherford para el átomo,
geometría fractal, consiste en antimateria en expansión y materia en implosión. Los papeles de ambos tipos de materia se han invertido respecto a la primera fase de evolución del universo, produciéndose fantásticas aniquilaciones entre ese 25% de antimateria expansiva y un 25% de materia implosiva, sobreviviendo el 25% de materia ordinaria orbitante. No hay aniquilación total inminente, porque ambos tipos de materia se distribuyen sobre fantásticos espacios vacíos y la aniquilación será progresiva, pero cada aniquilación será extraordinariamente energética, produciendo radiación que escapará al infinito espacio exterior. Esta aniquilación mutua será asintótica, siguiendo una ley parecida a la de la radiactividad de Rutherford, cantidad aniquilada proporcional a la existente, cada vez menor. Al principio mucha aniquilación porque hay mucho combustible material antimaterial pero atenuado por el inmenso vacío, y más tarde, a medida que se va gastando el combustible, habrá menos aniquilación aún, menos probable. Tal aniquilación progresiva, pero asintóticamente a cero, tendrá como límite máximo en un tiempo tendente a infinito la consumición máxima de ese 25% de materia tipo antimateria con un 25% de materia ordinaria, de tal forma que con el tiempo a muy largo plazo no proporcional entre la cantidad de materia sobreviviente y el tiempo, sino exponencial o asintóticamente hacia cero, según Rutherford, para la antimateria, y hacia el 25% queda la materia ordinaria que sobrevive, 25% de toda la materia electromagnética universal, de tal manera que el 25% más 25% de materia que se interaniquilan se convierte en la masa relativista de la radiación expulsada al exterior, producida paralelamente con cada vez menos producción, ley de Rutherford. Este universo se va estabilizando asintóticamente con el tiempo, con el inmenso tiempo futuro, hacia un universo nuclear de antimateria, cortical de materia y un enorme halo de radiación electromagnética que se escapa irreversiblemente al exterior infinito. La materia oscura no interviene en esta aniquilación, sino que se mantiene inmersa entre la materia y la antimateria en la corteza de este universo, materia oscura, neutrino, insensible electromagnética y ópticamente, y tan solo con efectos compactantes y gravitatorios, como sabemos. Este universo nuclear antimaterial y cortical material va adquiriendo una forma galáctica con un plano discoidal de órbitas cada vez más estable, donde la materia oscura universal esférica envolvente va a hacer el papel de la materia oscura galáctica para uniformar la rotación universal, como se sabe. Por otra parte, muchas partículas caerán cerca de la frontera de suceso del hiperagujero negro central universal, provocando lo siguiente: las partículas materiales, sean partículas o antipartículas, en tal abismo energético alcanzarán velocidades próximas a la luz, velocidades menores que de la luz, que junto a la existencia de un campo electromagnético gigantesco de tal núcleo estarán sometidas a la fuerza electromagnética de Lorentz, fuerza igual a carga a campo eléctrico más carga a velocidad, producto vectorial campo magnético, que deshace brutalmente los enlaces intra e interatómicos de los dipolos materiales para lanzar los pares de partículas de cargas opuestas en sentidos opuestos, destrozando todo tipo de estructuras materiales a nivel nuclear, atómico, molecular y reticular. Tales partículas son expulsadas de nuevo al lejano espacio, análogo a los rayos cósmicos actuales,
expulsado de púlsares y cuásares, haciéndolo en dos chorros o jet de sentidos opuestos, de partículas materiales y radiativas, estas originadas por colisiones violentas de aquellas. Se tiene pues un supercuásar universal muy activo durante una gran etapa para decaer con el tiempo hacia estados más inertes y estables, hacia la inactividad, hacia el necrouniverso en un lejanísimo futuro, en tiempos casi eternales. Para las partículas de radiación, estas caen en tal frontera de sucesos, R0 de radio R0, de manera que por efecto Einstein y manteniendo la velocidad c constante, van aumentando su masa, energía, frecuencia en una caída físicamente continua, energía mecánica constante, pero en las inmediaciones de tal abismo energético o superficie de Schwarzschild de radio R0 igual a gm partido por c cuadrado, el proceso continuo relativista se sigue a un proceso cuántico. La energía mecánica sufre un salto en sus valores, evitando los infinitos en el universo, de tal manera que el fotón con su energía mecánica SUM es atrapado en la superficie frontera, convirtiéndose en un fotón satélite, acoplamiento gravitatorio del fotón en tal orbital frontera de suceso R0 de Schwarzschild. Todo esto igual, exactamente igual que en un agujero negro común, pues el núcleo universal en esta etapa de la historia natural es ahora un supraagujero negro de dimensiones colosales. Y la diferencia entre su energía mecánica inicial y la energía mecánica como satélite, donde aparece como energía mecánica cero, satélite de ese agujero negro, se transforma en un bosón gravitatorio o gravitón que se expulsa perpendicularmente a la superficie frontera al exterior con el cumplimiento de los principios de conservación de energía, masa, carga y cantidad de movimiento. Un símil lo encontramos en la captura de un electrón por parte de un átomo, el cual llega desde el exterior para ocupar un orbital y desprender un fotón hacia afuera. Aquí el papel del electrón es allí el del fotón, y el del fotón aquí es la del gravitón, allá. Este punto donde el proceso continuo y relativista da paso al proceso cuántico es un nexo entre la física relativista general y la física cuántica. La condición de distinción entre un tipo u otro de proceso es un límite natural energético, una especie de elasticidad energética entre las dos formas primordiales de energía, la energía inercial y la energía interactiva, y en este caso gravitatoria, de manera que mientras la partícula cae en la frontera, su energía cinética tiende a infinito y la gravitatoria tiende a menos infinito, manteniéndose constante a la energía mecánica en un proceso elástico de caída. Llegando al límite, el proceso elástico pasa a ser inelástico y el proceso continuo pasa a ser cuántico, donde el fotón incidente se desdobla instantánea y puntualmente en un fotón satélite, donde va a oscilar y ha quedado atrapado o absorbido gravitatoriamente en tal frontera. Y además, un gravitón viaja internamente perpendicular a la superficie, como ya se vio en el agujero negro capítulo K. La muerte universal, cuántica, térmica, mecánica, astrofísica y cósmica. El necrouniverso, estructura material central estable y radiativa uniforme hacia el infinito. Geometría fractal atómico-cósmica. A partir
de un futuro universal a medio plazo ya configurado, el universo en su estructura nuclear cortical se ha convertido en un átomo cósmico, cumpliéndose la simetría fractal según la cual la estructura material en lo más pequeño, es decir, el átomo, vuelve a repetirse en lo más grande, es decir, el universo. El núcleo universal de antimateria es un supraagujero negro estable junto con la materia ordinaria que constituye la corteza, donde orbita perfectamente de forma estable astrofísicamente. El material que orbitaba en todos los planos alrededor del núcleo a modo esférico, tras innumerables colisiones y un largo proceso de estabilización, ya ha quedado configurado en un plano orbital necro-universal de materia análogo a los sistemas planetarios o a las galaxias. A este universo antimaterial material estable se le une la materia oscura que ocupa los intersticios de la materia, compactándola gravitatoriamente y estando presente en su 100%, pues no ha intervenido en la gran aniquilación cósmica ni se ha visto afectada por la tremenda radiación producida, provocando una cierta solidez de rotación en la corteza material. La radiación constituye un halo de energía fotónica o electromagnética alrededor del núcleo y la corteza, que se expande al infinito a velocidad constante, la velocidad de la luz c, cuyo radio máximo de Hubble adquiere cada vez mayores proporciones, paso al infinito vacío. Tenemos que el radio de Hubble del halo de fotones más externa es igual a la velocidad c por el tiempo del universo TU. La frecuencia de todas las radiaciones o fotones se va estabilizando y ya tan lejos adquiere una frecuencia prácticamente constante, ley de Einstein gravitatoria, ya vista, pero una densidad cada vez más baja con las grandes distancias. Intensidad o número de fotones por metro cuadrado va reduciéndose inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Las diferentes capas de luz nos muestran la historia óptica del universo, pero a la inversa, como los círculos de la sección de un árbol nos muestra su vida biológica. Veamos el calendario cósmico inverso, espacialmente de más lejos a más cerca de la corteza. Primero, los primeros fotones desacoplados en el origen del universo, primeros desacoplamientos de fotones, están en la mismísima superficie de Hubble. Es la frontera radiativa del universo, paso al vacío más atroz e infinito. Segundo, fotones, perteneciente a la fase universal de la expansión de la materia y la contracción de la antimateria. Tercero, fotones, comienzo del Big Crunch con la contracción de la materia, expansión de rebote de antimateria y la supernova central hiperintensa antimaterial en un núcleo universal. Cuarto, fotones, aniquilación de la materia y la antimateria en la corteza universal. Quinto, fotones, últimas aniquilaciones antimateria en cantidades asintóticas decrecientes. Sexto, fotones, cese de las emisiones electromagnéticas, dando paso a la muerte cuántica del universo, equilibrio radiativo y nulo. Séptimo, fotones, estabilización de la corteza en forma de plano necrouniversal cortical, estado orbital perfecto sin cambios apreciables, muerte astrofísica del universo. Octavo, fotones, uniformidad térmica y radiativa, muerte térmica y radiativa en núcleo y corteza, antimateria y materia, y ausencia de radiación. Solo existe radiación expansiva a los infinitos espacios vacíos hacia el exterior. Existen numerosísimos agujeros negros por todas partes, y el principal está
en el núcleo universal, donde empiezan las evaporaciones. Veamos la evolución cósmica del universo respecto a la uniformidad, concentración o dispersión del mismo, es decir, respecto al grado de entropía, gráfica en el dibujo. Desde el nacimiento del universo, en 1, la materia azul aumentó de entropía por dilatación o expansión, era el 50% de la materia universal, para luego parar y contraerse bajando la entropía por concentración hasta el punto 3. La antimateria se contraía desde el inicio del universo, bajando la entropía hasta que una mitad, 25%, colapsó en agujero negro o supraagujero negro de entropía nula, en 2. Y la otra mitad, 25%, se expandió aumentando la entropía hasta el punto 3. Durante toda la historia universal, la radiación no absorbida se ha ido escapando al infinito exterior, constituyendo un aumento espectacular de entropía por extrema dispersión. Muchísima cantidad de partículas radiactivas o fotones en todas las direcciones del espacio y a la máxima velocidad c. Una vez que se aniquiló un 25% de materia con un 25% antimateria, paulativamente no quedó prácticamente antimateria en la corteza. La que quedaba estaría en el núcleo, sobreviviendo solamente materia orbital estable en la corteza universal de entropía constante. El balance de entropía de todo el universo es absoluta y netamente positiva, debido a la radiación dispersada que marca el sentido de la evolución cósmica del universo, y el tiempo cosmológico, termodinámico y cronológico. Se ha formado el necrouniverso con una zona interna material absolutamente estable, muerte cuántica porque ya no se emite luz, muerte mecánica y termodinámica, no hay fenomenología a nuestro nivel, muerte astrofísica en el sentido de que ya no hay cambios astrales, y muerte cósmica, pues la corteza está estable, pero la capa de radiación se expande al infinito, dispersándose infinitamente, aunque sin ningún detalle distintivo, todo uniformemente, disminuyendo la densidad y la intensidad, manteniendo constante la frecuencia y la velocidad. El universo, en su parte material, tenderá a la nulidad de cambios, es decir, el tiempo no tiempo inerte tiende a parar y no medir cambios, a no ser por la radiación externa, superficie de Hubble, que continúa aumentando de radio indefinidamente, siendo el único indicativo de cambio cósmico y de un tiempo cósmico asociado, porque el tiempo es consubstancial al cambio, y mientras haya algo que cambie de forma distinta, no periódica, tenemos a un tiempo cronológico que tiende al infinito. Y no olvidemos que haya lo que haya pasado durante toda la historia natural del universo o de cualquier otro universo potencial o paralelo, sigue cumpliéndose hasta el final, que la energía, masa total, la carga eléctrica total, la cantidad de movimiento total y el momento cinético total son todos nulos globalmente, con dichos valores muy dispersos local y microscópicamente. Esto cuantitativamente. Cualitativamente, el universo se ha expandido exterior e interiormente, con un balance entrópico creciente incesantemente. Por parte antimaterial, se ha contraído extremadamente en un supraagujero negro nuclear. Por parte material, se ha equilibrado orbitalmente en la corteza, y la radiación se ha expandido hacia todas las direcciones del espacio vacío a la máxima velocidad, sin límite,
porque el espacio no tiene límite y los fotones no se absorben gravitatoriamente, ni el universo es un agujero negro. El universo físico nace, evoluciona, envejece y muere. Es como el cuerpo humano con el cual nacemos, crecemos, maduramos y perecemos físicamente. Durante su existencia evolutiva se desarrollan incontables biosferas, con muchas civilizaciones inteligentes, más longevas o menos, que van desarrollándose y desapareciendo paulatinamente a medida que nuestro universo va equilibrándose con cada vez menos ritmo evolutivo hacia su muerte en el horizonte de los tiempos. Asimismo, las células dentro de un cuerpo vivo participan de su existencia y vida, pero van muriendo a medida que el cuerpo muere. Al final se tiene un cadáver que tenderá a la descomposición orgánica debido a agentes externos a él, pero en el universo sin agentes externos. Queda un necrouniverso sin actividad micro ni macroscópica, a modo de pieza cósmica de museo eterna dentro de su espacio. Hay espacio al tener extensión y sin tiempo, ya no habría cambios. En dicha metáfora hay un factor que se comporta inversamente. En el cuerpo humano muere antes el cuerpo orgánicamente que cada célula independientemente, mientras que en el universo mueren antes las civilizaciones que la propia vida, y esta mucho antes que el propio universo, cuántica, termodinámica y cósmicamente. En la metáfora anterior del cuerpo humano que muere y del universo que perece, existe un punto en común y un punto divergente. Ambos pierden actividad físico-química. El cuerpo humano pierde actividad biológica compleja y se convierte en un cuerpo inerte con actividad mínima inorgánica, mientras que en el universo pierde actividad microscópica y astrofísica y se convierte en un cosmos equilibrado de sistemas orbitales sin transferencias energéticas. El punto distinto es que el cadáver humano lo contemplamos desaparecer, desintegrarse o extinguirse por acciones externas e internas, diseminadas materia y energía por todas partes menos en el lugar donde lo dejamos, mientras que el cadáver universal o necrouniverso no tiene agentes externos ni lugares distintos donde esparcirse, sino que forma un conjunto material central alrededor del eterno centro de masa universal, inamovible, limitado con evolución distinta, limitada, junto con una aureola de radiación hacia el infinito espacio, pero sin estructuras distintas. La historia natural del universo como sucesión de estados distintos ha concluido. Se parece un poco al estado universal antes del nacimiento tangible del universo, cuando todos los estados eran iguales e iguales a la nada. Se diferencia en que antes no había nada tangible, no tiempo, y ahora hay algo tangible pero sin cambios tangibles, el no tiempo inercial. El universo, en su vasta extensión material, concede un mínimo porcentaje a la materia viva y dentro de esta una ridícula porción a la materia inteligente y consciente, de entre la cual poca alcanza un desarrollo cultural y tecnológico como nuestra civilización, y podemos considerarlo como una evolución discreta dentro de un espectro amplísimo de posibilidades imaginables según la ciencia ficción. Desde el punto de vista temporal, el universo tiene una antigüedad abrumadora y el tiempo especulativo de su futuro
hasta el necrouniverso es atrozmente longevo, de tal manera que la historia natural universal concede un mínimo porcentaje de la misma y ya tardío al desarrollo de la vida y dentro de ella a la aparición de inteligencia y conciencia y dentro de tales tiempos a la historia de una civilización como la nuestra desde su etapa primitiva a sus etapas más evolucionadas o involucionadas. Eso depende del uso de la propia inteligencia o a su posible fin. Es un suspiro comparado con los tiempos cósmicos. El organigrama mental, tanto espacial como temporal, de las entidades anteriores, materia, vida, inteligencia, conciencia, civilizaciones, es piramidal. Las bases sostienen a los picos, pues ingentes cantidades materiales energéticas inertes sostienen a pequeñas cantidades en forma de vida, y éstas a inapreciables cantidades de seres inteligentes. Temporalmente, el tiempo de existencia de inteligencia es muy inferior al de la vida, y ésta muy inferior a los tiempos cósmicos de materia, energía e inercia. Aunque los espacios y tiempos del universo o cósmico son terriblemente enormes, una esfera material de 1,28 por 10 elevado a 27 metros actuales, un tiempo universal actual de unos 13.800 millones de años, y una masa de 8,68 por 10 elevado a 54 kilogramos estimado para nuestro universo, como ya veremos en el capítulo M. Dichas cifras dedicadas a biosferas son irrisorias. Nuestra biosfera hace 1.500 millones de años que se desarrolló en la minúscula superficie de un pequeño planeta azul. A su vez, la parte de la biosfera dedicada a sus seres más inteligentes es aún más insignificante. Los primeros seres humanos aparecieron hace unos 2 millones de años en lugares puntuales, salpicando levemente la geografía planetaria. Y si estos sobreviven al desafío de la vida y a sí mismos, podrían desarrollar una sociedad cultural y tecnológica semejante a la nuestra, no tomándola como ejemplar, sino como la única que conocemos, ofreciendo precisamente todo lo contrario, una civilización que se extiende por todo el planeta y más allá, en el tiempo y en el espacio, y sean precisamente los que, dejando de ser insignificantes, sean los depositarios y herederos de la conciencia universal, para la adquisición del conocimiento del universo y del disfrute de lo que esto significa. Aun así, toda civilización, por muy avanzada que sea, nace después de un enorme tiempo desde el nacimiento universal y perece de forma natural o dramática mucho antes del final del propio universo. Los espacios cósmicos abarcan a los espacios planetarios y los tiempos cósmicos abarcan a los tiempos de las civilizaciones. Los nacimientos y las muertes de los universos no son fenómenos perceptibles, unos por su lejanía en el pasado, otros por su lejanía en el futuro, y otros por ser universos paralelos imperceptibles en nuestro espacio-tiempo, sino que la inteligencia, en base a las huellas o indicios naturales, especula elaborando un modelo cosmológico universal que intente lograr una explicación de 3 aspectos: el nacimiento, la estructura actual y la evolución futura del universo, hasta su muerte cósmica o necrouniverso, resto o fósil cósmico final que yacerá tangible, estable e indefinidamente en su propio espacio-tiempo,
inconexo de los restantes universos paralelos. La nada tenía energía, masa efectiva cero, carga eléctrica cero, cantidad de movimiento cero y momento cinético, incluido el intrínseco de los espines, todos los valores globales cero, en todo nacimiento de todo universo potencial a priori o paralelo a posteriori, y para todos ellos durante toda la historia universal hasta el mismísimo necrouniverso final. Todos los valores globalmente son cero. No obstante, mientras que se conservan estos valores a la vez que son todos nulos, la entropía, como medida del grado de dispersión de la materia y de la energía en el universo, es creciente globalmente. Parte de la antimateria colapsó en un agujero negro, con entropía fuertemente decreciente. Parte de la antimateria y de la materia se estabilizó orbitalmente en el disco de acreción cortical con discretas variaciones de entropía, al igual que la materia transparente, pero la asombrosa dispersión de la radiación en todas las direcciones del espacio y a la máxima velocidad c y con el tiempo creciente han hecho que la variación de entropía sea espectacularmente positiva. Variación de entropía positiva, de tal grado de dispersión que va aumentando cada vez más, pero a un ritmo cada vez de menor, tendiendo a cero, derivada de la entropía respecto al tiempo negativa, porque la materia se va estabilizando centralmente y la radiación va dispersándose con mayores extensiones espaciales, menores densidades, pero decreciente. La densidad radiomaterial del universo va decreciendo. Densidad igual a energía inercial entre 4 tercios de pi por el radio externo del universo al cubo, igual a energía inercial por 4 tercios de pi por la c, velocidad c, por el tiempo universal al cubo. Tiempo tu tiende a infinito. La densidad d tiende a cero, así como la temperatura media del universo también tiende a cero, tanto en la zona material como en la zona radiativa. Se estima que en la superficie esférica original, en la génesis universal, se calcula una temperatura de billones de grados, pero hoy en el espacio interastral se estima una temperatura media muy pequeña en cada punto del espacio de 2,7 grados Kelvin, y debido a la densidad radiativa fuertemente decreciente con el tiempo, este valor decrece asintóticamente a cero. Esta densidad de energía radiativa decrece a un ritmo derivada de la densidad respecto del tiempo es igual a menos 9 cuartos de la energía por dividido entre pi, velocidad c al cubo, tiempo del universo a la cuarta potencia, decreciente e inversamente proporcional a la cuarta potencia del tiempo, por lo que tal ritmo va decreciendo paralelamente a la temperatura media del espacio, hacia cero, indicando con ello que en tiempos eternales tal variación tiende a cero, además de que la temperatura tiende a cero en absoluto, asintóticamente, claro, resultando una tendencia hacia un estado de equilibrio universal en la frontera de los tiempos, denominado necrouniverso total radiomaterial, o en palabras más sencillas, la muerte del universo. La parte radiativa se expande rápidamente hacia los infinitos exteriores
y la parte material central se va estabilizando. Una hipergalaxia de galaxias, de astros inactivos, con un enjambre de agujeros negros ya evaporado o en camino de ello, y depende de sus tamaños. Tenemos finalmente en el extremo de la historia natural del universo un estado sin actividad microscópica, átomos y moléculas estables sin reacciones nucleares ni químicas. Es una muerte cuántica, sin producción de fotones. La materia ya sin cambios o muerte física, los astros estables térmicamente, macroscópicamente y orbitalmente. Muerte astrofísica y termodinámica. Núcleos y discos cosmológicamente estables, halo de neutrinos estable, halo de fotones externos distanciándose mientras se diluye en los infinitos espacios, en estabilización dinámica. Tenemos pues la muerte cosmológica del universo, estado denominado necrouniverso. Aquí la radiación externa, pues la interna, está ya desligada de la materia y expandida al exterior, ya como radiación externa, se propaga a velocidad constante y uniforme, como constante física absoluta que es la velocidad c de la luz. Los fotones que han sobrevivido al acoplamiento orbital en agujeros negros evaporados se han ido a los exteriores, sobreviven con la frecuencia límite dado ya por la ecuación de Einstein. Frecuencia límite de huida al infinito exterior igual a la frecuencia del foco donde se ha producido el fotón por 1 menos gm dividido entre c cuadrado por la distancia r sub 0, que es no nulo, es positiva, con energía efectiva, cinética, gravitatoria, mecánica no nula, y por tanto escapan manteniendo su identidad como partícula. El número de fotones por metro cuadrado y segundo, es decir, la densidad superficial de fotones y la intensidad, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Sigue la ley de inverso al cuadrado y por supuesto tiende a cero, no porque los fotones pierdan energía, que la conservan prácticamente, sino que el número de fotones por metro cuadrado y segundo que llegan al exterior cada vez tiende a cero, con las distancias a r infinito, intensidad cada vez menor. Como ya se ha comentado, la variación de la entropía es creciente por la dispersión radial máxima en todas direcciones y a la máxima velocidad natural de la luz c, a la vez que el ritmo de aumento de la entropía es cada vez menor, tendiendo a cero, aproximándose en el horizonte espacial y temporal de la evolución y de la estructura del universo, a un máximo de entropía con un correspondiente equilibrio cosmológico final del universo. Aun así, la materia abarcará un espacio máximo, finito, al ser el universo materialmente cerrado. Por otra parte, la radiación nunca abarcará un espacio infinito, valores físicamente irreales, como siempre, sino que siempre habrá un infinito espacio vacío externo por abarcar. El vacío es continuo e infinito. Es el único ente físico que puede ser continuo e infinito por su nulo contenido energético y másico, tanto puntual como globalmente. Y tal vacío externo, absoluto, no interactivo, no tangible e inexistente físicamente, es la herencia de la infinita nada intangible antes del nacimiento de nuestro universo. El universo se va pareciendo cada vez más a un fósil cósmico, concentrado materialmente y disperso radiativamente,
cada vez más pobre energéticamente, sepultado en la fosa de su propio escenario físico del espacio-tiempo, e inconexo de los demás universos paralelos. El necrouniverso es absolutamente estable y no volverá a renacer en otro principio inestable para generar cíclicamente otro protouniverso. El universo no es cíclico. La probabilidad de regenerarse para formar una etapa inestable análoga es cero, a la vez que el universo, conservándose la energía, no tiene potencial para regresar a la concentración hacia el protouniverso original, para que todo vuelva a ser energía cero igual a energía inercial más energía aleatoria igual a cero, como en la génesis, con energía inercial igual a energía material más energía antimaterial, y luego la carga cero de los bosones igual a carga positiva y carga negativa de fermiones y antifermiones, etc. O sea, no ocurrirá estas cosas, porque la radiación escapada hacia los infinitos espacios exteriores es irreversible, como ya se ha demostrado. Un sistema estable y más estable absolutamente no puede volver a ser inestable para evolucionar e iniciar otra historia universal evolutiva, ni cíclica ni no cíclica, salvo que reciba un estímulo interactivo desde el exterior, con energía, pero eso por concepto es imposible, dado el carácter aislado interactivamente de todo universo. Lo mismo que las probabilidades de nacer desde la nada al todo era del 100%, inevitabilidad de la génesis universal, la probabilidad para que el todo se extinga en la nada es de un 0%. La segunda ley de la termodinámica aplicada a la cosmología lo testifica, a pesar de que se cumpla la primera ley de la termodinámica. La historia y la estructura del universo no han sido más que un viaje desde las partículas originales o bosones de Higgs, dotadas de la doble energía inercial, le da existencia puntual física, y gravitatoria, le da presencia gravitatoria global, y tales energías primordiales se han ido transformando en todas las formas de energía y transfiriendo entre todas las partículas, de manera que han construido estructuras donde tales partículas individuales han conservado la identidad, pero al enlazarse para formar estructuras macroscópicas y astrofísicas, han adquirido energías de enlace negativa, a la vez que han expulsado en la misma cuantía energética partículas de energía positiva o bosones de interacción, como los fotones, desde sus centros de producción en tales fluctuaciones cuánticas, gravitoinerciales originales, electromagnéticas, electronucleares y gravitatorias, de manera que tales estructuras materiales van estabilizándose y empobreciéndose energéticamente, a la vez que la radiación desacoplada y emitida al exterior viaja desde la materia tímidamente, pero más probablemente escapa hacia los exteriores del universo, por razones de probabilidad geométrica, desde todos los rincones del universo y durante toda la historia del mismo, hasta desembocar asintóticamente cada vez más, pero aún sin llegar hasta el estado de muerte final universal o necrouniverso. Valga un comentario o símil poético literario más dirigido a los amantes de la divulgación científica,
con tono artístico que a los admiradores del rigor científico. El cuerpo físico del universo constituido de materia dotada de energía va perdiendo tal energía para tender a convertirse en un fósil cósmico, enterrado en la tumba de su propio espacio-tiempo, mientras que su energía se diluye en todas las infinitas direcciones irreversibles, realmente, conservándose globalmente tal energía, pero aumentando su entropía o su dispersión, algo así como el cuerpo de un ser vivo que va perdiendo la vida a la vez que tal esencia vital que lo habitaba, su alma, levita hacia otras esferas, fenómeno donde nada se pierde ni nada se gana, salvo que el alma, al abandonar su cuerpo, se diluye la vida tanto para la primera como para el segundo, hacia un par de destinos irreconciliables. Francisco Sánchez Buenosvino, San Lucas de Barrameda, 24 de abril de 2023.